Bien, y ahora en la entrevista vamos a conversar con el doctor Luciano López, quien es constitucionalista. Vamos a hablar del tema de la reforma y cambio de la Constitución, ¿no? Este panorama que se podría dar en algún momento. Muchos candidatos han demandado también, incluso en algún proceso electoral, sobre esta forma de un cambio parcial o total de la Constitución. ¿Qué tal? Buen día, doctor Luciano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, para comentar este tema, ¿no es posible o qué mecanismos se contemplarían para poder hacer una reforma total o quizás parcial de una constitución? Sobre los mecanismos, creo que es importante hacer una brevísima precisión. El Tribunal Constitucional, en un fallo emitido en el año 2003, mire ya el tiempo de distancia como para que se pueda además advertir que esta discusión que tomamos hoy, en realidad estamos retomándola, porque la hemos hablado desde la caída del Fujimorato en el año 2000. En el año 2003, el Tribunal Constitucional lo que dijo fue de que pese, y abro comillas, porque es lo que dijo el tribunal, pese al origen espurio de la Constitución de 1993, es decir, su origen ilegítimo, sin embargo, el tribunal reconoció que tiene una cláusula de salida. ¿Cómo es eso de una cláusula de salida? Es que te dice cómo reformarla toda. Algo paradójico. Eso es lo que la paradoja que encontró el tribunal, ¿no? Pese a su origen ilegítimo, la propia Constitución tiene una cláusula que permite transformarla toda. ¿Cuál es esa? El artículo 32.1, que señala textualmente que mediante referéndum se puede aprobar la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, la primera cuestión que habría que decir para responder puntualmente su pregunta es que la vía, entonces, que ha previsto la propia Constitución del 93 para reformarla toda o en parte es a través de un referéndum. Ahora, la siguiente pregunta que sería es, ¿y qué tipo de referéndum? ¿Uno en el que solamente pasamos por el Congreso o es uno que se puede gestar sin necesidad de pasar por el Congreso? Y si este fuese el caso, es decir, que se pudiese gestar sin pasar por el Congreso, ¿podría hacerlo solamente el presidente? Aquí hay que nuevamente mirar cómo está diseñado. La arquitectura, por decirlo, que tiene la Constitución del 93, es que hay dos tipos de referéndum que pueden impactar o ser usados, para ser más práctico, para realizar reformas constitucionales. Hay dos tipos. Uno, que es el referéndum como derecho de todo ciudadano. ¿Cómo es eso? Bueno, habrá que recordar que cuando Fujimori dio el autogolpe y luego se llama este CCD, es decir, el Congreso Constituyente Democrático, una de las proposiciones que se hacían como para tratar de legitimar esa decisión de haber convocado a este órgano constituyente fue de que se iban a crear por primera vez en el Perú los llamados mecanismos de democracia directa, es decir, que la propia ciudadanía pueda tomar ciertas decisiones en el quehacer público. Entonces, en el artículo 31 de la Constitución se han creado estos mecanismos de democracia directa o derechos. El derecho de referéndum, el derecho de iniciativa legislativa, traducción de la que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley, eso es la iniciativa legislativa, el derecho de revocatoria de autoridades y el derecho de pedir rendición de cuentas. Para todos esos mecanismos que solamente nos corresponden, según el diseño constitucional, a usted, a mí y a todos los conciudadanos, son derechos que entonces solamente nos atañen a nosotros. Aquí entonces ya tenemos una primera respuesta a esta pregunta. ¿El presidente entonces puede convocarlo? No, solo no puede, Claro, porque es un derecho ciudadano. Para dejarlo claro, entonces si el presidente desea hacer esta reforma, tiene que pasar siempre por el Parlamento, ¿no? Eso es lo que nos... Tendría que pasar por el Parlamento porque lo que sí él tiene es iniciativa de ley. O sea, él podría presentar un proyecto de ley, por ejemplo, cuyo contenido del proyecto sea
crear un mecanismo de reforma que consiste en llamar a una constituyente. Esto último, por ejemplo, es lo que dijo el Tribunal Constitucional en este fallo del año 2003, ¿no? Que un mecanismo posible era, a través del tribunal lo llamó así, ley de referéndum. Un término para nada adecuado, pero que si se puede traducir es en realidad la iniciativa de ley que podría presentar el presidente de la República, los congresistas o el 0.3% de la población, que más o menos son 8.000 firmas, o sea, para presentar proyecto, ¿ok? En cuyo contenido del proyecto sea, por ejemplo, llamar a una constituyente si quisieras hacer reforma total. Pero como es un proyecto de ley, ¿eso dónde ingresa? Eso ingresa a la Cámara, eso ingresa al Congreso. El Congreso tendría que aprobarlo y bajo el mecanismo que prevé el artículo 206, que dice que cuando se aprueba una reforma constitucional en una legislatura con una mayoría calificada del número legal de congresistas, entonces se puede llamar a un referéndum, y ahí ese es el otro tipo de referéndum, el llamado referéndum ratificatorio. ¿Por qué se le llama así? Porque como consecuencia de una ley se nos convoca a toda la ciudadanía a que digamos si ratificamos o no esa ley. Ejemplo, lo que votamos en diciembre del 2018. Usted se acordará toda la ciudadanía, que el presidente Vizcarra presentó unos proyectos de ley de reforma, fueron 4, no sé si recuerdan, se aprobaron en el Congreso y se usó el mecanismo de que, aprobado en una legislatura con mayoría calificada, entonces se tenía que llamar a un referéndum. Por eso es que se le mandó la autógrafa es la ley aprobada, y el presidente lo único que tenía que hacer era convocar al referéndum. Esa es la única hipótesis, al menos con el diseño de la Constitución del 93, en donde el presidente puede convocar un referéndum, pero como se da cuenta, es un mecanismo donde él no actúa solo, él actúa como consecuencia de un acto legislativo del Parlamento. El único mecanismo donde no necesitas hacer ese trance de pasar por el Parlamento es si usas el referéndum como derecho, pero es una tarea un tanto titánica, porque para que la gente lo pueda entender, es ese mecanismo en el cual tú vas a la OMPE, dices que quieres llamar a un referéndum, te venden un kit, y entonces tienes que recopilar, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Constitucional, que es la Ley 26300, que además no se ha actualizado hasta la época, pero señala que para hacer un referéndum tienes que completar el 10% de firmas del último padrón electoral. ¿Cuánto es eso? Más o menos 2,5 millones de firmas. Es una tarea titánica que si las logras conseguir y luego el jurado, bueno, en el trámite, el RENIEC las valida, el jurado entonces autoriza y dice, está todo bien, es al jurado al que le compete más bien ahí llamar a ese referéndum ciudadano. Bien. Un ejemplo parecido, no igual, pero parecido, sucedió con la famosa ley del FONAVI, que ellos no fue un referéndum directo, sino fue una iniciativa legislativa, o sea, proyecto de ley, que luego una vez denegada en el Parlamento, la ley permite que en esos casos puede completar el 10% de firmas y llamar a un referéndum. La gente probablemente no se acordará, pero fuimos a votar, creo que se hizo conjuntamente con la votación de la revocatoria, si no me falla la memoria. Claro, doctor Luciano. Ahí fue que se votó eso. Claro, referente a ello, por ejemplo, si hablamos sobre si se puede implementar una asamblea constituyente, ¿eso lo contempla también la Constitución? Es que no lo contempla con ese nombre, pero una reforma total puede darse a través de una asamblea. Por eso es que el Tribunal Constitucional, le cito el antecedente, porque estas cosas ya se discutieron, ya se pensaron. No es una novedad. O sea, en esta sentencia del año 2003, el tribunal dijo que se podía, por ejemplo, un mecanismo era que se aprobase lo que el tribunal llamó una ley de referéndum, un término, la verdad, nada feliz, pero que en traducción significaría lo que expliqué hace un momento, que se presenta un proyecto de ley cuyo contenido es llamar a una asamblea constituyente. Si el Congreso la aprueba y eso se ratifica en un referéndum, entonces definitivamente estarías llamando a una asamblea constituyente. Sería un mecanismo parecido, no igual, pero parecido al de Chile. El de Chile, por ejemplo, ¿cómo ha sido?
fue un proyecto de ley de reforma constitucional que en la Constitución chilena se aprobó una cláusula constitucional, reformativa obviamente, en la cual decía que un mecanismo para reformar la Constitución era llamando a una constituyente. Ese mecanismo se podría hacer. ¿Cómo? Con el proyecto de ley. Esa es una posibilidad. La otra es lo que le comento, bastante compleja, que es el hecho de comprar tu kit y hacer toda una consulta con una tarea titánica de recoger 10% del último padrón electoral, que son 2,5 millones de firmas, con una ley que jamás se ha actualizado, lo cual me parece grave, porque hoy en día estamos en el mundo de la tecnología digital. ¿Cómo es posible que sigamos recogiendo firmas físicas cuando se pueden recoger firmas digitales? El Estado, justamente hoy, muchos funcionarios públicos están firmando digitalmente. Entonces, ¿cómo es posible que eso que se está implementando en una política pública de gobierno digital no haya servido justamente para poder actualizar el procedimiento de recojo de firmas para algo tan medular como que es que la ciudadanía puede ejercer sus derechos ciudadanos de participación política? Doctor Luciano, y con respecto a que si existiera, ¿no?, una asamblea constituyente, ¿qué pasaría con el Congreso? ¿No? Una respuesta breve, por favor. La verdad que no pasa, o sea, tienes la opción de que no destituya ningún órgano porque no necesita hacerlo. Ejemplos es el caso chileno, ejemplo es el caso colombiano del año 91. ¿Cómo es eso? Que la asamblea funcione sin desactivar el parlamento, sin desactivar a ningún otro órgano constitucional. Más bien un modelo que piense a la inversa, a mí me parece más bien autocrático, no me parece que fuese legítimo, no me parece que pueda ser un mecanismo válido, ¿no? Porque no necesitas desactivar. Ejemplos en la región, como le digo, por lo menos hay dos, el colombiano del 91 y el chileno, que justamente se va a aprobar una asamblea sin que eso signifique desactivar el resto de órganos constitucionales que están en funcionamiento. Nos queda un poco más claro entonces el panorama con este análisis que nos ha dado doctor Luciano, muy claro con sus palabras, y nosotros hemos hecho este análisis en base a las posibles reformas que podrían existir. Muchas gracias, doctor Luciano, por la entrevista. Gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información.